Luis Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional, presenta una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley que regula la participación transitoria de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública reglamentaria del transitorio quinto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por favor, senadora Ruiz Massieu, active su micrófono. Tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Presento esta iniciativa en nombre de mis compañeras y compañeros senadores del Grupo Parlamentario del PRI. Desde hace una década, el Estado mexicano incorporó en la Constitución la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y la obligación de favorecer la protección más amplia de las personas en la interpretación de las normas a la luz de nuestra ley fundamental y de los tratados internacionales suscritos por México. Estas disposiciones se traducen en el deber de observar en todo momento dichos principios, pues se erigen en los criterios rectores de la acción de todos los órganos del Estado, incluyendo el Poder Legislativo. Precisamente por eso, la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional estableció con toda claridad en su artículo 5º transitorio que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se extendería por un periodo de 5 años bajo los criterios de ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria de las actividades propias de las autoridades civiles. Esos criterios fueron definidos, como todos recuerdan, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia derivada de un caso planteado contra el Estado mexicano que estableció la Comisión de Violaciones Graves de los Derechos Humanos. La disposición constitucional ha sido objeto de la emisión de un acuerdo por parte del Ejecutivo Federal con el propósito de reglamentar la norma. Como legisladores, no podemos aceptar que un acuerdo sea la vía para delimitar sus alcances, ni que con dicho acuerdo se cumpla a cabalidad con lo que establece la Constitución. Primero, porque corresponde al Congreso el desarrollo de las disposiciones constitucionales. No se otorgó al presidente de la República una facultad reglamentaria directa en este tema. Y segundo, porque las previsiones expedidas se limitan a mencionar los criterios de la Corte Interamericana, pero no los dotan de contenido. Se trata de un acuerdo que no define el tipo de participación que tendrán las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que no hace énfasis en que se trata de una medida extraordinaria y que no establece la subordinación y la complementariedad en relación con los cuerpos civiles de seguridad. En pocas palabras, es un acuerdo emitido sin facultades y francamente insuficiente. La regulación adecuada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es mucho más que un requisito formal, es una necesidad práctica. Reconocimos cuando creamos la Guardia Nacional que la realidad de nuestro país ameritaba que las Fuerzas Armadas respalden a las corporaciones civiles para garantizar la seguridad de la ciudadanía. No obstante, el hecho de que su intervención sea necesaria no significa que las Fuerzas Armadas sean las indicadas per se para desempeñar estas tareas. Su participación en actividades que no les son propias debe ser estrictamente regulada. Frente a este escenario, se hace imprescindible dialogar para construir los acuerdos políticos que nos permitan brindar a las Fuerzas Armadas un sustento de actuación constitucional y convencionalmente respaldado, una regulación efectiva para su intervención en actividades en materia de seguridad pública, necesaria por los altos índices delictivos que persisten en nuestro país y por el periodo inicial de formación de la Guardia Nacional. Con base en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley que regula la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. La propuesta incorpora los principios que deben regir y guiar la participación de la Fuerza Armada Permanente en acciones de seguridad pública, al tiempo que define con claridad sus facultades y obligaciones. Contempla mecanismos para que las entidades federativas puedan solicitar el apoyo de la Fuerza Armada Permanente a fin de atender problemáticas específicas de incidencia criminal en un lugar determinado. Establece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el órgano de fiscalización de las actividades de la Fuerza Armada Permanente cuando desempeñen labores de seguridad pública y define el régimen de responsabilidades
electorales al que estarán sujetos sus integrantes y establece la obligación del titular del Ejecutivo Federal de presentar un plan de retiro gradual para que la Fuerza Armada Permanente retome sus funciones constitucionales. Senadoras y senadores, estoy por concluir. La misión fundamental de nuestras Fuerzas Armadas es preservar la seguridad nacional de la Federación, garantizando su defensa exterior y su seguridad interior. La lealtad a la nación, la voluntad de servicio y el compromiso de auxiliar a la población civil en situaciones de desastre son virtudes innegables entre los elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Como innegable su disposición a colaborar con las autoridades civiles en actividades distintas de sus funciones constitucionales cuando las condiciones del país así lo ameritan. En el grupo parlamentario del PRI no somos indiferentes al clamor ciudadano que exige respuestas inmediatas al problema de inseguridad generalizada que aqueja a nuestro país. Pero tampoco podemos pasar por alto el hecho de que nuestras Fuerzas Armadas se han visto obligadas a ejercer funciones que naturalmente no les corresponden para hacer frente al flagelo del crimen y la violencia. La realidad es que los miles de mujeres y hombres que luchan todos los días para garantizar la seguridad de nuestras familias se encuentran en una posición de vulnerabilidad frente a la crítica social, porque su adiestramiento estuvo orientado a velar por la defensa de la soberanía, no por la seguridad de la ciudadanía. Y frente a la ley, porque tienen mecanismos de coordinación para su despliegue, pero carecen de mecanismos de protección para su actuación. Nuestras Fuerzas Armadas no merecen esa posición y no merecen esa incertidumbre. Merecen nuestro reconocimiento y todo nuestro respaldo. Y como legisladoras y legisladores, el mejor respaldo que podemos brindarles es el institucional, mediante una regulación que norme su participación en las tareas de seguridad pública propias de autoridades civiles. Ese es el propósito de esta iniciativa que sometemos a su consideración el día de hoy y me permito solicitar a la Presidencia que se turne a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos. Muchas gracias. Como lo solicita la iniciativa presentada por la senadora Claudia Ruiz Massieu, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos. Segunda, me voy a permitir adherirme a su iniciativa, senadora. Gracias.